Buenas, ¿qué tal? El día de hoy pasamos a analizar brevemente el film Yusuf de Semi Kaplanoglu. Enfrentar la alteridad, el miedo ante la diferencia, ¿no? La alteridad es un tema sobre el que venimos pensando largamente en el curso. La disposición de cuidado hacia el otro se nos ha manifestado como condición primera en autores como Rosenzweig y Levinas, respectivamente. Y es en relación con este segundo autor que nos estamos deteniendo en ciertos films que nos ayuden a comprender y dimensionar de mejor manera la complejidad de la diferencia que se cierne ante nosotros. Pues aunque habituados a estar con otros, entre otros, esos otros no me connotan, no me interpelan de un modo en que no pueda atenderlos. Más bien, lo que nos suele ocurrir es que nos cuesta actuar de forma en que nuestro estar en el mundo no se encuentre enfrentado a los demás, en vez de hallarme en una actitud de franca libertad en la que asumimos ser guardianes de nuestros hermanos, ¿no? Más bien lo que suele ocurrir es que somos incapaces de articular sentido ante la diferencia. Lo que queremos hacer con la diferencia es someterla, controlarla, ¿no? Nos deshabilita la apertura, ¿no? Nos deshabilita la imposibilidad de darle un sentido absoluto a las cosas, ¿no? Lo abierto nos incomoda en grado sumo, ¿no? En el caso del personaje protagonista del film Huevo, llamado Yusuf, un poeta malogrado que tiene una pequeña librería, lo vemos que retorna de la capital Estambul a su pueblo natal debido a la intempestiva muerte de su madre. Este hecho lo confronta en apariencia una serie de acciones de rutina, pero lo que parece ser solo unos días de trámites y ritos sociales propios de un entierro se convierten en un viaje de retorno emocional y afectivo para Yusuf. En el caso del personaje protagonista del film Huevo, llamado Yusuf, ¿no? Como le decimos, un poeta malogrado que tiene una pequeña librería, lo vemos que retorna de la capital. Disculpen, acá quería la parte de abajo nomás, pero se ha repetido, disculpen. Lo vemos que retorna de la capital de Estambul a su pueblo natal debido a la intempestiva muerte de su madre. Este hecho lo confronta con en apariencia una serie de acciones de rutina, pero lo que parece ser solo unos días de trámites y ritos sociales propios de un entierro se convierte en un viaje de retorno emocional y afectivo. Capanolo nos confronta desde Yusuf con el paso del tiempo, la reiteración de lo cotidiano, así como su incesante repetición. Nos absorbe la rutina y por ende se ahonda el vacío existencial en nosotros. Nos gana el tedio, el aburrimiento, haciendo que preguntas sobre la identidad, la subjetividad y la familia se queden desplazadas. Una estética del mostrar sobre el decir. ¿Por qué llamo esto? Porque estamos acostumbrados, y creo que a ustedes les ha chocado la película por eso, porque estamos acostumbrados a una estética del mostrar, ¿no? Perdón, a una estética del decir, ¿no? ¿Qué cosa implica una estética del decir? Que los personajes tienen que estar argumentados y articulados, con acciones directas, con conflictos claros, ¿no? En cambio, lo que ocurre en un film como Yusuf es que todo se da desde el silencio, ¿no? Se da desde lo que no se dice, lo que no se habla. Entonces, ahí estamos dispuestos a sobrecargar de interpretaciones, a darle un montón de sentidos, y no dejamos que la imagen se nos presente, se nos muestre en toda su diferencia. Y creo que ese es el punto. A pesar de que Levinas no necesariamente tiene una pretensión estética, ¿no? Su filosofía es directamente ética, creo que es factible y posible pensar una estética del mostrar sobre el decir. ¿A qué nos referimos con esto? Que pensamos un percibir que no intente hacer subalterno, o sea, esto es hacer dependiente el sentido de las cosas. O sea, esto es cuando uno se encuentra ante una imagen que parece que tiene una opacidad, una imposibilidad de ser comprendida, deberíamos dejar que precisamente esa incomprensión forme parte de la experiencia estética del encuentro con el otro. En algún momento, obviamente, esa opacidad va a caer, pero no deberíamos tratar de forzar que caiga, imponiéndole un sentido, brindándole un sentido a la fuerza. Y lo que solemos hacer, lamentablemente, es precisamente supeditar la experiencia que tenemos a la necesidad de que tiene que haber un significado, ¿no? O sea, para nosotros lo satisfactorio es confrontarnos con el significado. Y
no estar atentos o abiertos a la experiencia de precisamente la opacidad, lo cerrado, el no poder comprender. Por eso una estética de mostrar sobre el decir va a implicar dejar de lado esta preponderancia de significados últimos, finales, unívocos, a partir de la conciencia que nos enfrentamos con algo sobre lo que no podemos decir, que de algún modo es un principio también de caridad ético levinasiano. Si se acuerdan, uno de los problemas que instaura la violencia en Levinas es el hecho de que pretendemos saber decir de los demás. Sabemos o creemos que podemos hablar, es que ellos son así, es que ellos son asá, es que ellos piensan de esta manera, es que ellos actúan de esta manera. Y cuando hacemos eso, anulamos la diferencia y la particularidad, anulamos el acontecimiento de la aparición del otro, porque reducimos al otro a una etiqueta, reducimos al otro a simplemente un lugar común. Del mismo modo podemos hacerlo en relación a nuestras experiencias estéticas, ¿no? Sin lugar a duda, un pensador que atendió con detalle al descarte, a los detalles olvidados y dejados de lado por ordinarios y comunes, fue Walter Benjamin. Pero en nuestro caso, nuestra hermenéutica tiene como puntual de ese aspecto a un olvidado aún mayor que Benjamin, el propio Rosenzweig, ya que como vimos, es Rosenzweig quien busca volver sobre lo común, lo habitual, lo que se asume que se puede realizar sin la necesidad de prestar mayor atención. Pero como vimos, se requiere un comprender que sepa apreciar lo que en apariencia denominamos como común u ordinario. En este tipo de fenómenos se representa en realidad un acontecimiento que ocurre entre nosotros. Además, como vimos, es apartar nuestra postura de un esencialismo o de una actitud, por denominar como mágico, milagroso, algo que no podemos comprender, ¿no? Muchas veces los seres humanos nos volvemos tan obtusos, ¿no? Por ejemplo, en situaciones como la del COVID, ¿no? No sabemos de medicina, pero decimos, ¿cómo se explica que una persona joven muere, pero una persona que tenía diabetes y que no hacía ejercicio no se muere? ¿No? Esas son cosas inexplicables. No, no es que sean cosas inexplicables, tienen una explicación. Lo que ocurre es que tú no estás en la capacidad para poder brindar esa explicación. Que no te puedas explicar algo no significa que no tenga explicación. Pero el ego muchas veces es tan potente, tan fuerte en nosotros, que en vez de asumir nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, creemos que nuestras limitaciones tienen que ver con que es algo que es trascendental, mágico, ¿no? Místico, superior, ¿no? Cuando en realidad simplemente es un acto cotidiano que no sé explicarme. La mistificación de aquello que rompe nuestra visión cotidiana es un error usual que debemos aprender a dejar de lado. De ahí la impronta y la necesidad de hablar de una hermenéutica que sepa atender a lo frágil, a lo vulnerable, a lo efímero, a lo que no puedo terminar de sujetar, coger, determinar. Vean, como vuelvo a repetir, ese principio de caridad ante el otro, ¿no? El no poder ante la imagen. Así como no puedo poder sobre el otro, ¿no? En un sentido ético de yo no puedo fijarlo al otro, definirlo al otro, determinarlo al otro, porque en el momento en que lo hago lo estoy matando, en sentido epistémico, afectivo, emocional, no es que literalmente lo esté matando físicamente, pero lo estoy matando porque lo estoy anulando en su posibilidad de acontecimiento, en su posibilidad de diferencia. Del mismo modo con la imagen, ¿no? Cuando pretendo creer saber lo que la imagen es en un sentido conclusivo, ostensivo, final, muchas veces lo que estoy haciendo es anulando en mí la experiencia del encuentro con la imagen, ¿no? Y ese es un punto importante que tenemos que tener presente, digamos, ¿no? Precisamente es el cine, el espacio que hemos escogido para pensar de qué modo la aceleración, la producción, la lógica del resultado y del avance que marca nuestro tiempo delatan una pérdida por parte de nuestra cultura para experimentar, para comprender y, por qué no decirlo, para aprender a integrar en ella una noción de saber desde lo abierto, más que asumir el peso ontológico de un telos. Es así que lo que acontece, el evento que rompe con lo esperado, no es de naturaleza mesiánica, mística, mágica o religiosa. No viene a reparar el mundo o a devolverle su sentido, de ese modo permitiéndole al ser humano recuperar el verdadero sentido de la experiencia. Más bien, es aprender a pensar no solo desde el último, como gustaba decir a Benjamin, ya que nos remite a una estética que asume no solo lo abierto de la existencia, sino que abraza su propio sinsentido, su propia pérdida.
Este aprender a dejar implica a su vez la constitución de una subjetividad que se articula desde la interdependencia, es decir, no es un yo que se contrapone a los otros, no es un self que se proyecta en objetos y otros seres, tampoco se da una introspección, dado que no hay un yo acabado, terminado, que imponga un centro o un punto de referencia. Más bien, se parte de asumir el abandono, la pérdida, es asumir que lo propio de la interdependencia es la conciencia de una vulnerabilidad compartida, la cual significa un ser desde la interacción permanente que en vez de consolidar un mismo, escapa a esa idea y se encuentra más bien atendiendo a que el interpretar nos devela en qué medida saber decir del mundo, darle sentido, no depende de nosotros, sino de nuestra capacidad de ir al encuentro con los demás. Es decir, en vez de habitar la neurosis cartesiana de ser un sujeto que devele el sentido de la existencia o una subjetividad kantiana que se desenvuelva desde asumir la imposibilidad de lo nominal o atender desde una posición como la de Hegel, en la que hay que atender a dialéctica como forma de constitución de toda entidad, asumir una estética desde la vulnerabilidad, una estética del acontecimiento, es un saber dejar ir. La idea de sentido como tarea por realizar. Esto no implica quedarnos en el vacío o en el sinsentido, más bien es asumir el devenir como propio de la experiencia. El estar atento a escuchar antes que tener algo que decir, de eso se trata una hermenéutica de la imagen, ¿no? Estar atento a escuchar antes que tener algo que decir. Ven, el cine de un autor como Kaplanoglu nos coloca precisamente ante esa idea de desaprensión y desaprobación que estamos, desapropiación, perdón, vuelvo a leer esto, el cine de un autor como Kaplanoglu nos coloca precisamente ante esa idea de desaprensión y desapropiación que estamos buscando explicar. Su película nos muestra una posibilidad actual de cierta estética que antes que imponer sentido, busca interpelarnos de modo que aprendamos a dejar de sentir que debemos ser los eternos dadores de sentido, los permanentes narradores, ahí donde otras voces existen para mostrarnos que lo que somos se muestra en su decir y en nuestro silencio. La muerte pareciera dejar claro un estamento fundamental de la existencia, la fragilidad, la vulnerabilidad compartida, el no poder ante ella. Además, otra dimensión sobre la que cabe pensar es que el haber existido, es decir, el ser, el poder dejar huella, dejar rastro de uno en el mundo, a través de objetos, emociones, relaciones, interacciones y una serie de otros elementos. ¿Qué es más propio que el rostro? Ya que en él se supone que habita lo individual, lo personal, lo propio, es decir, con mi muerte y con mi rostro se debería eliminar cualquier duda sobre la existencia de mi yo, sobre su sentido, sobre su lugar en el mundo. La muerte del otro no solo nos coloca en un punto de cierre o de finitud, un punto de cierre o de finitud, sino que la muerte del otro nos confronta a su permanencia en nosotros a través del recuerdo. Dicho de forma directa y breve, el cine de Semi Kaplanoglu nos coloca en el tiempo, nos devuelve, si se lo permitimos, a un punto fundamental de la existencia, el que se caracteriza por empezar a mirar nuevamente el mundo con la extrañeza necesaria para iniciar a pensar, el cual, si sabemos ver, es el mejor de los regalos. O sea, lo que vemos en la película es la posibilidad del personaje de Yusuf de poder reconciliarse con el espacio físico, afectivo, emocional, que representa su hogar, que representa su pueblo. Espacio con el que él en algún momento se había sentido totalmente desafectado, desinteresado, alienado, no se veía reflejado en esa comunidad. Pero es este retorno el que le permite precisamente ir entendiendo que eso de lo que siempre había escapado estaba en él, ¿no? Eso que siempre le había tenido miedo estaba en él. Y de algún modo la muerte de la madre lo ayuda a reconciliarse, ¿no? Lo ayuda a recuperar el sentido de las cosas, ¿no? En una época donde todo el mundo anda acelerado, donde todo el mundo piensa en esta lógica del resultado, esta lógica de costo-beneficio, en esta lógica de medios afines, ¿no? El cine de Kaplanoglu nos devuelve la posibilidad de precisamente callarnos y simplemente atender, escuchar, ¿no? Estar atentos a lo que está ocurriendo, lo que está pasando, en vez de que nosotros intentemos imponerles
nuestro sentido, lo que tenemos que aprender es escuchar lo que la imagen me está diciendo. Vean lo que el término que utilizo, ¿no? Escuchar a la imagen. No es cerrar los ojos y escuchar el sonido de la imagen, sino escuchar a la imagen tiene que ver con tener la posibilidad de callarnos, en el sentido no solamente de que no hablamos mientras que vemos una película, sino callarnos en el sentido de contemplar la imagen, atender a la imagen, ver la imagen, sin tratar de imponerle un sentido, ¿no? Porque lo más común, lo más cotidiano, es que nos vinculamos con la experiencia y con la relación del visionado siempre desde imponer un sentido, decir de qué trata, cómo es, por qué funciona de esa forma. Entonces, de esa forma la imagen no se nos presenta, sino que la imagen nosotros ya le hemos impuesto una etiqueta y de esa manera la imagen simplemente no interactúa con nosotros realmente. Del mismo modo que podemos violentar al otro cuando al otro lo tratamos simplemente como un medio para un fin que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, en clase seguramente vamos a seguir conversando de la película y para poder irla entendiendo un poco más, ¿no? Pero creo que el punto central es este no poder ante la imagen, digamos, ¿no? Espero que eso lo subrayen y lo tengan, estén atentos para poder conversar de eso. Entonces, nada, eso es todo de mi parte por el momento y seguimos en clase conversando sobre esa película. Gracias.